Padre eterno que estás en los cielos, te damos las gracias, Señor. Gracias, oh Padre eterno, porque tú has permitido que hayamos podido estar aquí en tu casa de adoración. Hemos venido, Señor, aquí porque queremos aprender de tu palabra. Queremos crecer y queremos, Señor, que lo que tú hiciste en la vida de Moisés, que lo que tú hiciste en un hombre, Señor, que lo transformaste, que lo sacaste de Egipto, que lo ayudaste a dejar sus dioses pasados, que lo mismo tú puedas hacer, Señor, con nosotros en esta mañana. Te lo rogamos y lo pedimos esto, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a la Biblia, rapidito. Apocalipsis capítulo 14, versos 6 y 7. John, ¿será que puedes poner allí la presentación? Apocalipsis 14, 6 y 7. Vamos todos allí a leer este texto. Apocalipsis capítulo 14, el verso 6 y 7. Los adventistas del séptimo día nos caracterizamos por la predicación del mensaje de los tres ángeles. Ese es nuestra gran misión. Ese es nuestro gran llamado. Predicar el mensaje del tercer ángel, de los tres ángeles. Y hoy vamos a ver acá el mensaje del primer ángel. Quiero que leamos lo que dice Apocalipsis 14, 6 y 7. Dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Qué era lo que tenía este ángel? Dice ahí, ¿el qué? Evangelio eterno. ¿Saben lo que es el evangelio eterno? El evangelio eterno es la gracia salvadora de Cristo Jesús. Que a pesar de lo que sea que nosotros hagamos, a pesar de lo que sea que nosotros hayamos estado haciendo, la gracia y la misericordia de Dios es tan grande para con nosotros que Él puede perdonar nuestros pecados y nos puede salvar. Aún en nuestro lecho de muerte, aún estemos agonizando en los últimos segundos de nuestra vida, la gracia de Dios nos puede salvar. Ese es el evangelio eterno. Y dice aquí el texto que este ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu y lengua. Pero ¿saben quién es ese ángel? ¿Saben quién es ese ángel que dice Apocalipsis 1? Ese ángel somos nosotros. Tú y yo somos ese ángel que tiene en nuestras manos un mensaje. Tenemos en nuestra mano una verdad. Tenemos en nuestra mano el evangelio eterno y hemos sido llamados a ir y llevar y predicar este evangelio a todo el mundo. Sigue diciendo el versículo 7, diciendo a gran voz: temed a Dios. Escuchen esto, temed ¿a quién? A Dios. Y dale gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad. Marquen esa palabra. Subrayen esa palabra ahí. Dice: adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, y el mar y las fuentes de las aguas. ¿Por qué razón Dios hace énfasis en los últimos días en esta palabra? Adorad. Adorad. Los que están estudiando el folleto de escuela sabática de esta semana, ¿verdad?, se darán cuenta que en el cielo hubo una ¿qué? Una guerra. Y se armaron dos grupos: el bien y el mal. Lo que Dios está diciendo es que en los últimos días, la gran batalla, la gran guerra que va a existir no va a ser entre los adventistas del séptimo día y los mormones. No va a ser entre los adventistas del séptimo día y los bautistas. No va a ser entre los adventistas y los católicos. No. La gran lucha y la gran batalla que va a existir en los últimos días va a ser entre los que adoren al verdadero Dios de la forma correcta y los que adoren a un Dios falso de una falsa manera. Así que hay dos grupos en los tiempos finales.
aún dentro del pueblo de Dios. Aún dentro del pueblo de Dios. Lo que el Apocalipsis, lo que las profecías está diciendo aquí, que habrán dos grupos. Los que adoran a Dios y los que adoran a la bestia y a su imagen. Así que lo que va a definir de qué lado tú estás, lo que va a definir a quién tú perteneces es tu adoración. Es la manera como tú adoras a Dios. Entonces, el texto dice, temed a Dios y dadle gloria. Hace un llamado a adorar al Dios verdadero, a temer a ese Dios. La gran pregunta esta mañana es, ¿cuál es la verdadera forma de adorar a Dios? ¿Cómo yo sé que realmente estoy adorando a Dios de la manera correcta? Algunos dicen, volvamos a los tiempos antiguos, volvamos a las sendas antiguas, volvamos a adorar a Dios como lo hacíamos antes. Lo mismo que dijo el pueblo de Israel cuando estaba Moisés subiendo al Sinaí. ¿Cómo sabemos nosotros cuál es la verdadera adoración? ¿Cuál es el original? ¿De dónde viene la adoración que nosotros hoy en día usamos para adorar a Dios? Y aquí viene entonces mi estudio durante todo este viaje. No crean que el pastor estaba por ahí vacacionando, ¿no? ¿Ok? Algunos piensan, el pastor anda vacacionando por allí. No. Yo vacaciono en diciembre. Diciembre mis vacaciones. ¿Qué estaba yo haciendo por ahí? Pescando. Vamos a ver dos formas de adorar en esta mañana. Número uno, vamos a ver cómo adoraban los egipcios, el antiguo Egipto. Y número dos, vamos a ver cómo adoraban Adán y Eva en el jardín del Edén. Vamos a ver dos formas de adorar y al final usted podrá decidir cuál es la adoración original, cuál es la correcta manera de adorar a Dios, cuál es el pasado, cuál es el antiguo, cuál es el original o la original forma de adorar a Dios. No se sorprenda con esta foto bien bonita, ¿verdad? Pobre camello. Le voy a mandar una foto cómo terminó ese camello. Tuvo un trabajo fuerte. Tuve que darle propina al pobre camello. Porque esto que está aquí son las pirámides de Egipto. Las pirámides de Egipto son tumbas que fueron hechas por los faraones. Los faraones eran como decir el rey del país o el presidente de Egipto. Ellos creían, escuchen esto, que cuando ellos morían, su Dios, te ven que está como si fuera un triángulo y arriba hay una puntita. Por ahí en esa puntita hay un hueco y ese hueco llega hasta el sarcófago, se le llama, o la bóveda, la tumba, que supuestamente su Dios, por ahí era que lo iba a trasladar a la otra vida, porque ellos pensaban en otra vida después de la muerte. Y entonces ahí en esa pirámide abajo hay una serie de, como un cuarto, donde estaba lleno de todos sus tesoros, todas las cosas que ellos acumularon durante la vida. Todas sus riquezas eran acumuladas en estas tumbas, en estas pirámides, debajo de estas tumbas. Ahora entienden por qué Jesús, la Biblia dice, no hagáis ¿qué? Tesoros en la tierra, sino en el cielo. Porque los antiguos egipcios, los antiguos faraones, su objetivo era acumular todo el tesoro, lo más que se pueda, para ellos poder disfrutarlo en la próxima vida. Ojo, no sé cuántos hemos venido a Estados Unidos para acumular tesoro, para disfrutarlo en otro país o en algún momento futuramente. Entonces, esto era lo que hacían los faraones. Esto que vemos aquí es la Esfinge de Giza. Escuchen esto. Esto es como si fuera un monumento, una estatua,
que tiene el cuerpo de león y la cabeza de humano. Esto significaba que los faraones habían construido esto supuestamente para que esta imagen protegiera los tesoros, protegiera su tumba. ¿Ve? Y entonces usaban esta imagen como para que las personas que a veces o que podían robar las tumbas miraran esto como un Dios que protege las tumbas, y entonces nadie se atreviera a ir a escarbar en las tumbas y robarse los tesoros. Así que lo que estamos mirando acá es la creencia de personas en una vida buena después de la muerte, pero que depende de lo que haya hecho durante la vida, o depende de lo que haya acumulado durante la vida. Recuerden este concepto, ¿ok? Este concepto este concepto del beneficio, este concepto de recompensa después de la muerte, es un concepto que luego se introdujo en la religión. Lo vamos a ver ahora más adelante. Segundo, esto que ven aquí es en el templo de Karnak, uno de los templos que estuve visitando, ¿no? Y estos que están aquí son los faraones. Esta ropa que yo tengo puesta es una ropa de los egipcios locales, ¿no? Yo, para que no me pidieran propina, tuve que vestirme así, ¿ves? Pero no, esa es la vestimenta local y la que se usaba en ese entonces las personas locales. Esta estatua que se ve aquí son dos faraones. Los faraones se consideraban a ellos mismos semidioses. Se consideraban el intercesor entre sus dioses paganos y el pueblo. Capten esto, ¿ok? Los faraones se creían, se hacían sentir y se daban a conocer como los intercesores entre el pueblo y sus dioses paganos. O sea, ellos hablaban con el pueblo y entonces los faraones hablaban con sus dioses. Yo le estoy hablando de esta costumbre, esta cultura egipcia que existió antes de la formación del pueblo de Israel, antes de la formación del pueblo de Dios. Estamos hablando más de 3.500 años antes de la venida de Cristo Jesús, la primera venida de Cristo Jesús, antes de que surgiera el pueblo de Israel. Y los faraones eran considerados tipo dioses, eran venerados, la gente lo resaltaba, la gente le llevaba ofrenda, la gente le llevaba oro, y entonces los faraones eran adorados como que si fueran dioses. Y algunos de ellos se hicieron creer que eran dioses, eran hijos de los dioses. Noten este concepto, ¿ok? Esta otra imagen es igual en uno de los templos de Luxor, en uno de los lugares que estuve ahí. Y esto que ustedes pueden ver ahí es uno de los dioses. Miren, los egipcios tenían el dios de la fertilidad, el dios del sol, tenían dios de la agricultura, dios del agua, que el Nilo, que lo voy a mencionar más adelante, el dios cocodrilo, tenían un dios que era dios cocodrilo, tenían muchos dioses. Y en sus templos, ellos hacían unos templos, vamos a mostrar una foto ahora más adelante de los templos, y en la entrada de sus templos ellos hacían estatuas de sus templos, ponían imágenes de sus dioses, porque esos templos, ellos entendían que yendo al templo era el lugar donde ellos podían adorar a sus dioses, que no había otro lugar donde ellos pudieran adorar a sus dioses solamente en el templo, ¿no? Y esto más o menos uno de los templos. Este es el templo de Karnak. Dentro de esos templos, cada faraón llegaba y construía un templo a su Dios. Porque el faraón anterior creía un Dios, pero el nuevo faraón creía en otro Dios. Y cada faraón a veces creía en dioses distintos. Entonces, cada faraón, cuando le tocaba gobernar, construía un templo a ese Dios. Entonces, por eso que como en el templo de Abu Sambil, en el templo de Luxor, en el templo de Karnak,
eran lugares donde habían no solamente un solo templo, sino que habían diferentes templos que habían sido construidos para diferentes dioses. ¿Y por qué ellos construían los templos los faraones? El faraón decía, el mundo, el pueblo tiene que saber lo poderoso y lo grande que yo soy. Y este templo que yo voy a construir es para que se vea lo poderoso y grande que yo soy. Y en las paredes, si ustedes miran algunas fotos, en las paredes estaba escrito todas las cosas que habían hecho esos faraones. ¿Y por qué se escribían en las paredes todas esas cosas? Porque el faraón quería demostrarle a su Dios que le estaba yendo bien y que él estaba cumpliendo con lo que ese Dios le estaba pidiendo que hiciera. Y por eso que vemos en las paredes, vemos muchas escrituras jeroglíficas de todas las batallas y todo lo que hicieron, hacían los faraones. Pero ¿saben lo interesante? En ninguna de esas paredes se encuentra la salida del pueblo de Israel. En ninguna de esas paredes se encuentra ni siquiera Moisés. Ni siquiera se habla de José. ¿Y saben por qué razón no se encuentran en los jeroglíficos egipcios ni en las paredes de los templos egipcios se encuentra la historia del pueblo de Israel? Porque fue una vergüenza para el faraón. El Dios verdadero humilló a los dioses egipcios. Y eso fue una vergüenza para ellos. Y entonces ellos dijeron, no, esto no lo vamos a registrar. Y por eso no hay registro de la salida del pueblo de Israel en los templos egipcios. Esto que ven acá, aunque parecemos algunos esclavos allí, ¿no? ¿Cómo eran los cultos a los egipcios? Miren cómo estaba compuesto el culto, la adoración, el día, así como el culto que hacemos hoy en sábado. Miren lo que componía. Número 1, ofrendas y sacrificios. La gente tenía que llevar ofrendas y sacrificios. Número 2, se hacían rituales de purificación. O sea, antes de entrar al templo, los faraones tenían que bañarse, los faraones tenían que hacer ciertos rituales, ciertas cosas para poder entrar al templo purificado, porque ahí en el templo no se podía entrar con purificación, ¿no? Se recitaban oraciones y cánticos, habían recitaciones de oraciones y cánticos. Se hacían procesiones religiosas. Los dioses se transportaban de un lugar a otro una vez al año. Y esto que ven ahí es más o menos cómo se transportaban esos dioses. Los esclavos agarraban y tenían que cargar a los dioses, y entonces iban cargando esas estatuas, esas imágenes, y la llevaban hacia otro lugar para que todo el pueblo viera a sus dioses moverse de un lado a otro. ¿Esto le trae alguna idea de costumbres actuales? ¿De dónde provienen las procesiones religiosas? Y también realizaban fiestas anuales, donde en esas fiestas anuales se vestían con trajes, en esas fiestas anuales hacían cantos, presentaciones, algo parecido a lo que hoy en día hacen en nuestros pueblos los carnavales y ese tipo de cosas. Así que el culto a los dioses egipcios estaba compuesto por ofrendas, rituales de purificación, recitaciones, oraciones y cánticos, procesiones religiosas y fiestas anuales. Entonces, me confunde cuando alguien me dice a mí, volvamos a la adoración original, volvamos al tiempo antiguo, volvamos a hacerlo como lo hacíamos antes. Me confunde porque me da a entender a mí que me está diciendo que volvamos a Egipto. Porque por 400 años el pueblo de Israel estuvo en Egipto haciendo esto. Por más de 400 años. Por más de 400 años, aunque el pueblo de Israel había escuchado de Noé, del diluvio, había escuchado de Abraham, pero no tenían un conocimiento real de Jehová, del Dios verdadero. Y a través de los años se habían olvidado del Edén, se habían olvidado de lo que había antes de Egipto, se había olvidado de lo que Dios había hecho en el jardín del Edén.
Y ahora entonces están en Egipto, están esclavos en Egipto, están impregnados en estas tradiciones, en estas costumbres, en esta liturgia y en la adoración a imágenes y en la adoración en cultos a imágenes que ya se habían olvidado del pueblo, del Dios verdadero. Entonces, ¿qué hace Dios? Esto que ven acá es la zarza ardiente. Ahí antes de subir al monte Sinaí, estuvimos ahí en un lugar que ahí donde estaba la zarza ardiente. Ese árbol, esa foto que ustedes están viendo ahí, ese fue, bueno, según los arqueólogos, los egiptólogos, ¿verdad? Esa fue la zarza que se quemaba y no se consumía, que Dios utilizó para llamar a Moisés. Moisés, un egipcio, que viene con todas las costumbres, tradiciones egipcias, acaba de salir de Egipto como fugitivo, como asesino, ¿verdad?, de las autoridades de la justicia, no sabe qué hacer, está en el desierto, y entonces Dios utiliza esto para hacerle un llamado especial a Moisés. Y todos sabemos cuál fue ese llamado especial que Dios le hizo a Moisés. ¿Cuál fue ese llamado? Ve y ¿qué? Libera a mi pueblo. Pero ¿de qué era que Dios quería que Moisés liberara a su pueblo? No era de la esclavitud, porque el pueblo de Israel estaba bastante cómodo en Egipto. José estuvo en Egipto, José fue un visir en Egipto y José ubicó al pueblo de Israel en un lugar bastante cómodo. La esclavitud como la que se vivió hace unos años atrás no era la esclavitud que había así en ese tiempo en Egipto. Vivían bien, ellos simplemente lo que hacían era que trabajaban para el faraón, consumían su propia comida, cultivaban su comida, tenían su familia, o sea, estaban bien en Egipto. No eran esos esclavos como ponen en las películas que y le dan latigazos y lo maltratan. No es tan así, tan extremo como los ponen en las películas. Pero ¿de qué era que sí realmente el pueblo de Israel estaba siendo esclavo? De la falsa adoración, de las falsas tradiciones. Y entonces Dios le dice a Moisés, ve y libera a mi pueblo. Y entonces, ¿qué hace Moisés cuando va? Esta foto que ven acá es el río Nilo. Cuando Moisés regresa otra vez a Egipto, lo primero que hace Moisés, claro, después de que tiró el batón y se convirtió en culebra, lo primero que hace Moisés es atacar a uno de los principales dioses egipcios, el río Nilo. Estuve navegando por 5 días allí en el río Nilo. Es un río bastante grande. Todo el que vive en los alrededores se beneficia del río Nilo. Egipto fue lo poderoso que fue lo grande que fue gracias al río Nilo. Todos los pueblos, los países alrededores venían a Egipto a buscar comida y a comprar porque era el único país que tenía un río tan grande como ese y tan provechoso y tan beneficioso. Ahora Moisés viene y ¿qué hace Moisés? Lo primero que Moisés hace es que convierte las aguas del río Nilo ¿en qué? Sangre. ¿Qué le está diciendo Moisés a los egipcios? Este es el Dios verdadero. Este es el Dios poderoso. Pero no solamente se lo está diciendo a los egipcios, también le está diciendo al pueblo de Israel, este es Jehová. Este es el verdadero Dios. A este es que realmente nosotros tenemos que adorar. Y entonces, una vez que ya deja de ir al pueblo de Israel, esto es el Mar Rojo, ahí estuve. Por el tiempo no me pude bañar, es tipo como si fuera una playa. Me quise bañar ahí, pero no pude, ¿no? Pero, ¿qué hizo? ¿Qué hizo Moisés? ¿Qué hizo Jehová? ¿Qué hizo el Dios verdadero? Lo que los falsos dioses y las falsas adoraciones no pudieron hacer. Liberaron al pueblo de Israel y el pueblo de Israel otra vez volvió a ver otro milagro.
algo que nunca habían hecho los dioses egipcios. Fíjense que en la historia, los dioses egipcios también pudieron convertir el agua en sangre, pudieron hacer rana, pudieron hacer esto, pero no pudieron dividir el mar en dos. Eso solamente lo hace ¿quién? El Dios verdadero. Y entonces, una vez pasando ya el Mar Rojo, una vez que el pueblo ya está allí, Dios le hace un llamado especial a Moisés. Y Dios le dice a Moisés, ven, sube tú solo aquí al monte. Y miren, lo que yo pasé para subir hasta allá arriba no fue fácil. Eso es un monte, una montaña bastante alta. Son 7 kilómetros. Oigan esto, 7 kilómetros la montaña. Y la última parte son 2 kilómetros. Tiene una altura de 2.500 metros de altura. Así que yo caminé esos 7 kilómetros, 5 en camello y 2 a pie, claro está, ¿no? 5 kilómetros en camello, tuve que montar un camello, y los últimos 2 kilómetros, entonces, que son los más difíciles, porque eran los que estaban. La falda era como así, uno la iba caminando por los alrededores, pero ya la última parte ya era como si fuera un edificio. Y entonces tú tenías que caminarlo así como que con las manos, así como casi arrastrándote para llegar hasta allá arriba. Y mientras yo estaba caminando allí, subiendo ahí hacia ese lugar, yo me hice la pregunta, ¿qué necesidad tenía Moisés de subir ahí arriba? ¿Por qué Moisés subió al monte Sinaí? ¿Por qué Moisés se cansó, se esforzó? Me imagino todo lo que sufrió Moisés mientras iba subiendo a ese lugar. ¿Por qué tenía Moisés que hacer eso? Él no tenía la necesidad de hacer eso. Pero ¿saben por qué lo hizo? Porque Dios le había hecho un llamado. Dios le hizo un llamado a Moisés de liberar a su pueblo. Pero la liberación del pueblo de Israel no terminó en el Mar Rojo. ¿Se entiende esto? La liberación del pueblo de Israel no terminaba en el Mar Rojo. Y Moisés entendía que su misión, su trabajo no había terminado en el Mar Rojo. Que todavía él tenía que seguir cumpliendo con el llamado de liberar al pueblo de Israel de las falsas adoraciones y de los falsos ídolos que estaban haciendo. Y entonces, mientras él estaba allá arriba, mientras él estaba orando a Dios, pidiéndole a Dios que le diera la sabiduría, y Dios hablándole y Dios dándole las instrucciones de lo que debían hacer, ¿qué hizo el pueblo de Israel? Volvió a Egipto. Volvieron y dijeron, no, Moisés ya no está, ya no sabemos qué hacer. Bueno, hagamos un becerro de oro. Hicieron un becerro de oro y volvieron otra vez a sus antiguas costumbres. Volvieron otra vez a adorar a Dios de la antigua forma. Y entonces, ahora yo quiero que ustedes lean lo que dice Éxodo capítulo 20. Vamos a ir a Éxodo capítulo 20 para que entiendan lo que Dios le dijo al pueblo de Israel. Ya entendiendo todo esto, ya entendiendo todo el trasfondo de donde viene Israel, de lo que hacía Israel en Egipto, de los dioses que adoraban, de la liturgia que llevaban, el orden que llevaban, lo que cantaban, cómo cantaban, todo lo que hacían. Ya mirando esto, entonces, ¿qué dice Éxodo capítulo 20 en el versículo? Voy a leer el versículo 1. No iba a leer el versículo 1, pero voy a leer el versículo 1 para que tengamos todo el contexto de por qué Dios le da los 10 mandamientos al pueblo de Israel. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué ¿de dónde? De la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿Qué es lo primero que Dios le dice al pueblo de Israel? Versículo 3. ¿No qué? No tendrás dioses ajenos delante de mí.
Versículo 4, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que aborrecen. Y el versículo 6 dice, hago misericordias a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. El Señor dice, yo, Jehová, fui que te saqué de la tierra de Egipto. No fue ese becerro, no fueron esos dioses egipcios. Yo fui quien te saqué de esa falsa adoración. Yo fui quien te liberé. Yo fui quien abrió el mar rojo. Y si tú me obedeces, yo haré maravillas en tu vida. Y entonces, el versículo 7 sigue diciendo, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Y el 8, ¿cómo dice? Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Noten ustedes que en los primeros mandamientos Dios lo dice, no tendrás, no te harás imagen, no te inclinarás a ella, no tomarás. Pero en el octavo, en el versículo número 8, en el cuarto mandamiento, ¿cómo le dice? Acuérdate. Esa palabra, ¿qué quiere decir? Acuérdate quiere decir, regresa ¿a dónde? Al Edén. Regresa al principio. Regresa al jardín del Edén. Regresa a la creación. Le está diciendo Dios aquí. Dios le está diciendo, olvídate de los dioses egipcios. Olvídate de cómo adorabas en Egipto. Olvídate de las costumbres que tú tenías en Egipto. Y regrésate, devuélvete al principio, a la creación. Entonces, cuando usted me pregunta a mí, me dice, ¿cuál es la manera, la forma correcta de adorar a Dios? La forma correcta de adorar a Dios es como Dios lo estableció en el jardín del Edén. Como Dios dijo que se hiciera en el jardín del Edén. ¿Y cómo Dios dijo que se hiciera en el jardín del Edén? ¿Qué hizo Dios? Número 1, Dios estableció el día de reposo. Dice que Dios santificó, apartó el día de reposo. ¿Cómo debemos nosotros adorar a Dios? Alabando a Dios, glorificando a Dios y dando gracias a Dios por su creación. Para eso es el sábado. ¿Cuántos están aquí para eso? ¿Cuántos están aquí para agradecer a Dios por sus maravillas? Así que cuando tú vengas a la iglesia en sábado, cuando tú adores a Dios en sábado, adora a Dios, dale gracias, alaba y exalta el nombre de Dios, porque Dios te creó, Dios te formó, y este día que Dios nos ha dado es para que nos gocemos, es para que le alabemos con alegría, con gozo, con júbilo. No es para que nosotros estemos aburridos y para que nosotros estemos ahí como que si estuviéramos adorando a los dioses egipcios con cantitos. No, Dios quiere que tú te alegres por la creación. Segundo, dice que Dios estableció el árbol de la vida. ¿Qué es el árbol de la vida? Lo que el pueblo, lo que Adán y Eva tenían que comer diariamente para poder sobrevivir. El árbol de la vida. Lo que hacía a Adán y a Eva eternos, que no murieran, era que comían del árbol de la vida. ¿Por qué Adán y Eva empezaron a morir? Porque Dios les cerró la puerta y ya no pudieron seguir comiendo del árbol de la vida. Entonces, ¿cómo adoramos a Dios? Guardando su sábado, número 1. Número 2, comiendo del árbol de la vida. ¿Y qué es lo que a nosotros nos da vida? La palabra de Dios. Estudiando su palabra es como nosotros adoramos a Dios. La adoración a Dios se enfoca, se concentra en el estudio de la palabra de Dios. Los egipcios no estudiaban la Biblia ni sus escritos. No dedicaban tiempo al estudio de la Biblia, de la palabra de Dios. Solo dedicaban tiempo a hacer procesiones, a hacer liturgia y a hacer otras cosas.
Pero Adán y Eva, antes de pecar, dedicaban tiempo a comer del árbol de la vida. Y por último, en tercer lugar, ¿qué implica adorar a Dios? No ponerle la mano al árbol del bien y del mal. Dios le dijo, todo lo que está aquí es tuyo, pero esta parte me pertenece. Esta parte es mía. Este árbol es mío. Come todos los árboles que están ahí, pero esta parte devuélvemela. Esta parte es mía. Esta parte no le pongas la mano. Entonces, lo tercero para nosotros adorar a Dios es ser fiel a Dios. Usando todo lo que Dios nos dio para que nosotros sobrevivamos y no poniéndole la mano a lo que a Él le pertenece. Ese árbol del bien y del mal, Dios dijo, de todo podré comer, pero de este no comas, de este no le pongas la mano. Así que, si usted quiere adorar a Dios de una forma correcta, si usted quiere adorar a Dios originalmente como Dios lo estableció, entonces, número 1, guarde el sábado con gozo, con alegría y alabe y exalte la creación de Jehová. Número 2, coma de la palabra de Dios. Llénese de la palabra de Dios. Cuando usted venga a la iglesia, venga enfocado, concentrado en estudiar la Biblia, en comerse la palabra de Dios, comerse el árbol de la vida. Y número 3, sea fiel a Dios. Aparte lo que es de Dios, no le ponga la mano a lo que es de Dios. Esa es la verdadera adoración. Si hacemos cualquier otra cosa, estamos adorando como los egipcios. Si nosotros nos desviamos de esto, estamos regresando a adorar becerro de oro como lo hizo el pueblo de Israel. Podemos hacer cualquier cosa, pero si no hacemos estas 3 cosas que estaban en el jardín del Edén, que Dios estableció en el jardín del Edén, no estamos adorando a Dios. ¿Y cómo usted se da cuenta si una iglesia está adorando a Dios o no? Cuando no tiene estos 3 elementos. Si no tiene estos 3 elementos, no está adorando a Dios. Pero si tiene estos 3 elementos y hace cualquier otra cosa, todo lo demás es sobra. Esto es lo principal. Esto es lo más importante. Así que yo quisiera preguntarte en esta mañana, ¿te gustaría regresar al Edén? ¿Quieres tú adorar a Dios como Dios lo estableció en el principio? Yo te invito a que cantemos este canto. Vamos a ponernos de pie, cantemos este canto. Y recuerda que el primero que Dios liberó de los egipcios fue a Moisés. Al primero que Dios llamó y escogió fue a Moisés. Y lo escogió para que fuera un ejemplo de lo que Dios puede hacer en tu vida y en mi vida cada día. Es el hombre que tuvo poder de andar sobre el mar. ¿Quién es el que puede ser el mar callar? En el momento que la tempestad te quiera hundir, Él viene con toda autoridad y manda calma. Es el hombre que tuvo poder de hacer a Israel caminar por entre las aguas del Mar Rojo. Es un camino en medio del mar para el pueblo de Israel pasar. Al otro lado, con sus pies secos, pudieron cantar el himno de victoria. Alaba a Dios con ánimo y con gozo. Dile. Cuando no estés frente al mar y lo tengas que atravesar, llama a este
tengas temor, si detrás viene Faraón, al otro lado tú pasarás, y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el mar rojo tú tengas que pasar, llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando Él te ve. Llama siempre a ese hombre que tiene poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que para atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria del otro lado cantó. Mira que está a tu lado. Dios es grande, Dios te puede transformar. Dice la que está a tu lado, dice, Dios es grande. Cuando tú necesites a Dios, llámalo, porque Dios puede abrir el mar. No tengas temor, si detrás viene Faraón, al otro lado tú pasarás, y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el mar rojo tú tengas que pasar, llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando Él te ve. Llama siempre a ese hombre que tiene poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria del otro lado cantó. Del otro lado cantó. Del otro lado cantó. Dios y Padre que estás en los cielos, Señor. Tal vez nos encontramos del lado de los egipcios. Tal vez hemos estado acostumbrados a adorarte a ti de una forma pasada, de una forma antigua, de una forma egipcia, que tiene origen pagano, que fue dedicado a los dioses. Pero Señor, he aquí un mar abierto. He aquí, Señor, el llamado que tú nos tienes a cada uno de nosotros. De nosotros, Señor, resistir a todas las falsas ideas, a todas las falsas teorías que se han de querer introducir al pueblo de Dios, queriendo, Señor, obligarnos a adorar como lo hacían los egipcios. Oh Señor, gracias por liberarnos. Gracias, Señor, por tú elegir a Moisés para que sea nuestro ejemplo. Gracias, Señor, por tú abrir el mar rojo en dos y darnos la libertad. Gracias por hacernos libres de todos esos falsos ídolos, de todas esas liturgias, de todas esas costumbres y tradiciones. Gracias, Señor, por tú permitir que te podamos adorar libre en espíritu y en verdad. Gracias, Señor, porque tú siempre has querido que salgamos de Egipto. Y tú sabías que en los últimos días vendrían personas queriendo introducir falsas adoración a nuestra iglesia, queriendo regresarnos a Egipto, queriendo construir becerros de oro. Pero gracias, Señor, porque tú nos has dado la oportunidad de abrir nuestros ojos y estudiar por nosotros mismos la palabra de Dios. Gracias porque tú estableciste en el jardín del Edén los principios para adorarte. Y aunque, Señor, las profecías dicen que habrán dos grupos, los que adoran de la forma correcta y los que adoran de la forma incorrecta, como Babilonia, como Egipto. Gracias por tu palabra y por darnos la sabiduría y el discernimiento para nosotros escoger el lado correcto, Señor. Ayúdanos a volver al Edén. Ayúdanos a regresar a adorarte como tú lo estableciste en el jardín del Edén. Que si alguien nos dice a nosotros, adora a Dios como se hacía antes, que sea ese antes, Señor.
Que sea ese principio. Que te podamos adorar a ti guardando el sábado como tú lo estableciste. No haciendo del sábado una carga, no haciendo del sábado una tradición, una costumbre, sino haciendo del sábado un deleite, Señor. Ayúdanos a adorarte a ti, Señor, estudiando tu palabra, leyendo las escrituras, escuchando, obteniendo sabiduría. Pero sobre todo ayúdanos, Señor, a alabarte a ti, glorificarte a ti a través de la fidelidad a ti, Señor. Adán y Eva no resistieron el último y no respetaron la parte que a ti te pertenece. Y lamentablemente ellos desobedecieron, fueron infieles a ti. Señor, si hay alguien aquí en esta mañana que ha estado siendo infiel a ti, si hay alguien aquí, Señor, que no ha estado adorando de la manera correcta, si hay alguien aquí, Señor, en esta mañana que a lo mejor venir a la iglesia es una carga, venir a la iglesia es un dolor de cabeza, Señor, libéralo de esa falsa adoración. Que pueda sentirse libre y adorarte a ti, Señor, como tú te lo mereces. Te lo rogamos y te lo pedimos esto, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.